eliminaba 5 o 6, así que no merece la pena que tengáis otro documento, y las que eliminaba no es porque no sean interés, porque sobra, como siempre, sobra. El tema es que este año es muy interesante, este estudio siempre decimos que es uno de los estudios más agradables de hacer, porque es dinámico, aparecen cosas, se consolidan, algunas van desapareciendo y constantemente aparecen cosas. Algunas las ha mencionado Carlos y es lo que vamos a ver. Es difícil reducir también a veces un poco la información si queréis tener una secuencia de lo que está pasando, porque lo importante de este estudio es que nos da siempre claves sobre futuro. Cada vez un futuro más cerca, no como antes un futuro tan lejos, lo veremos. Tenéis ahí un índice de los temas que vamos a ver. Vamos a distinguir lo que es este estudio frente a lo que sería un estudio representativo de población internauta. Brevemente, notas metodológicas que me voy a saltar, excepto dos cositas, las tenéis ahí por si queréis recurrir a ellas. Veremos cómo es este perfil de esta gente que nos ha contestado, para tener en cuenta que al no ser un estudio representativo, pues todo eso condiciona esas opiniones y eso es lo que valida también el hecho de su carácter de trendsetter, ¿no? De un poquito pioneros o un poquito avanzadilla, ¿no? Vemos los hábitos del navegante. Entre los hábitos distinguiremos lo que hacen por un lado, pero también el software del que tienen, que como está todo esto tan vinculado a la tecnología, es una cosa cambiante, ¿no? Muy brevemente, el consumo de medios que se hacen en Internet, qué les caracteriza, los problemas fundamentales. Aquí privacidad, este año lo vamos a ver. Nos detendremos un poco en la publicidad, que es una demanda que hemos recibido, y este año hemos hecho pues, un poquito más de hincapié en valoraciones de la publicidad. Percepciones globales del medio. Y por último nos detendremos en eso que llamamos Internet como un espacio social por un lado y un espacio político, ¿vale? Pues voy a ir rápido y en las que verdaderamente, bueno, se ve, aunque no veáis los numeritos, no os preocupéis, lo veis luego en el S y veréis que están marcadas las tendencias, que es lo importante, resaltar. Bien, simplemente, distinguir muy claramente, digo, esto es un estudio que funciona por una encuesta autoadministrada, es decir, una encuesta online, nos contesta quien quiere. Ese quien quiere le vamos detectando porque hay gente que colabora ya históricamente y quiere seguir recibiéndola, y lo que sí observamos es que este perfil de la gente que nos contesta es un perfil más masculino, más joven, cada vez menos, porque cada vez lo que sí es cierto es que Internet ya es mayoritario en la población, entonces ya no es como antes, donde el perfil de esta gente era tremendamente distinto del perfil de la población, ¿de acuerdo? Eso tiene sus pros y sus contras. El pro está claro, cada vez nos vamos aproximando con este estudio más a comportamientos tremendamente extendidos. El contra, quizá no vemos más esas vanguardias. ¿Dónde las podéis ver? Vais a la base de datos y tenéis la posibilidad de cruzar con cantidad de variables. Bueno, tampoco tantas en este estudio, pero sí permiten hacer un análisis mucho más de vanguardia en algunos colectivos, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, esas son las características de este público al que normalmente vamos. Es un público más activo, más usuario de Internet. Son un poquito más urbanos y suelen tener estudios universitarios un poco más elevados en general, en cualquier caso, que la población internauta. Interesante, cuando digo que esto ya es mayoritario, es que el fenómeno de Internet ya es una mancha de aceite donde se va aproximando el consumo ayer con el consumo en el último mes. El recorrido de mejora cada vez es más corto y ya lo que queda es por reposición generacional. Decirlo en otros términos, que cada vez cuesta más impactar porque la gente que queda por impactar suele ser gente de mayor edad. ¿De acuerdo? Ese recorrido que sí tenemos a corto plazo son esos casi 10 puntos de diferencia que hay entre el ayer y el último mes. Pero en cualquier caso es mayoritario, Bien, de la metodología, aparte de agradecer siempre a los sitios web y al chat hispano que colabora, yo creo que desde el origen, me parece, con este estudio, y que bueno, colaborar significa proporcionar la entrada de gente que nos ve o que ve el banner y que pueda hacer esta encuesta, y es como funciona. Tener dos cositas concretas. El estudio siempre se hace de octubre a noviembre, desde hace muchísimo tiempo, habría que remontarse a los orígenes para ver otra fecha, tener en cuenta esa fecha. Y segundo, al final, y una vez depurado, la muestra útil se nos ha quedado en casi 21.000 personas,
que es un colectivo bastante suficiente. Bien, simplemente, esto que no vais a ver desde ahí es para que veáis esas diferencias entre este público y el público navegante. Barra naranja, el que ha contestado la encuesta. Bueno, a ver si se ve. El barra oscura, el que ha contestado la encuesta. Barra más clara, población que navega según dato EGM. ¿De acuerdo? Con lo cual veis que quien contesta esta encuesta hay muchos más hombres que mujeres. Además, hay menos jóvenes, menores de 25 años, y el público fundamental es el joven y joven adulto. Es decir, la escasez en esta encuesta siempre viene por dos colectivos, o por tres. El de los hombres que habéis visto, porque siempre tenemos muchos más hombres que mujeres contestando. Y el de los menores de 25 años y el de los mayores de más edad, ponemos 45 más, pero bueno, pensad que son los de 50 y 55 y más los que hacen que no sea un estudio representativo. Y por último, en cuanto al tiempo de consumo, decimos que son usuarios más activos estos que nos contestan, ya ahí lo veis, más de 2 horas. Fijaos la diferencia de proporción que hay entre los que colaboran con nosotros, la barra de arriba, 63,4, frente a la barra del EGM, que se aproxima al 40%. ¿De acuerdo? Con esto, para que tengáis muy claro el público que a partir de ahora vamos a ver, ¿vale? Tenéis en la presentación lo que yo estoy diciendo más o menos y muy sintético lo tenéis recogido, así que no me voy a detener, ¿vale? Rápidamente veamos estos hábitos. Crece enormemente y en tendencia desde hace ya muchos años el acceso cotidiano a Internet. Ya está en el 90% el colectivo de gente que entra todos los días. Los equipos, esto se ha diversificado con el tiempo, los equipos desde los cuales se accede más es el teléfono móvil, en la actualidad casi un 92%, y el tablet está marcado por el crecimiento que ha experimentado. Esto no obsta, este crecimiento lo venimos experimentando desde hace años, ahí lo tenéis, veis como el móvil en los últimos 4 años ha pegado un salto enorme, y el tablet en estos últimos 2 años prácticamente, ¿no? La movilidad está detrás. ¿A costa de qué? Pues a costa del ordenador fijo y de sobremesa, fundamentalmente, porque el portátil es muy estable, bueno, oscila en la medida que esto tampoco es un estudio sometido a los rigores metodológicos de equilibraje y cosas de estas. El ordenador portátil está ahí, y hay que comprender que ahí están los ultrabook de última generación, de poco peso, que son también 2 en 1, que son tablet a la vez que ordenador. Es decir, el mundo del hardware va cambiando mucho y las categorías son, en algunos casos, lo móvil puede ser también un poco fijo y viceversa. Bien, el televisor, ¿cómo despunta en los últimos años? El televisor, me refiero siempre al Smart TV o el televisor potencialmente conectable a Internet, y también se produce un descenso en la videoconsola. Esto es también, os lo dejo ya caer, pero esto también ocurre en el EGM, lo recogemos en el EGM. Bien, pero si les preguntamos cuál es para el individuo el principal, es decir, si nos tienen que dar una respuesta, el principal efectivamente sigue siendo el ordenador fijo o de sobremesa. ¿Por qué? Porque es el que uno, y esto es una pregunta genérica, no nos estamos ciñendo a la casa, al hogar, no. La gente que está en el trabajo o la gente que tiene el ordenador de sobremesa y lo tiene como un inmobiliario fijo, bien raíz, que se le enciende todos los días, ¿no? Lo que sí es cierto es que el móvil, fijaros cómo ya para casi una cuarta parte de los navegantes es el principal dispositivo para acceder a Internet. Eso sí que es notable, casi una cuarta parte. Bien, la frecuencia de acceso efectivamente cada vez es mayor, cada vez más momentos al día. La frecuencia de acceso, si intentamos distinguir entre el teléfono móvil y el tablet, veremos que el móvil se aproxima a lo que es la frecuencia anterior, global, lógico. Sin embargo, el tablet decrece. Esto os lo voy a explicar. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido que el tablet ha crecido, como habéis visto antes, en penetración. Cuando ha crecido en penetración no ha crecido por igual en gente activa. Activa me refiero usuaria de Internet. El tablet es un recurso que ha crecido en gente muy poco usuaria también de Internet. Pensad en gente más mayor. Eso hace que, en la medida que crece el público expuesto a este dispositivo, la recurrencia promedio caiga.
Ya veréis como en los próximos años esto se frena y vuelve a crecer. Simplemente en la medida que el dispositivo empiece a ser mucho más usual. Esto no ocurre con el móvil. ¿Por qué? Porque el móvil lo tienes todo el día encima. No ha ocurrido con el móvil. ¿Entendéis? El móvil es uso continuo, el tablet es uso discreto, en otros términos. Bien, por supuesto, a través del televisor las frecuencias de acceso todavía están a años luz de las del móvil y también bastante lejanas de las del tablet. Y veremos por qué, porque el tablet se está utilizando para también acceder a Internet y de emisiones de televisión. Los tiempos de uso. Aquí tenéis los tiempos de uso globales, barra naranja, los tiempos de uso del móvil, que es la barra del medio, y los tiempos del tablet, que de las 3 es la barra inferior. Bien, lo que se observa es que el tiempo de uso global va creciendo, el tiempo promedio, estos son promedios de uso del móvil, es bastante, se sitúa, es bastante lógico, se sitúa la franja más habitual entre los 15 y los 30 minutos y se va poco a poco aproximando de los 30 a los 60 minutos. Por último, el tablet, ese sí que está experimentando un cambio en estos últimos años, lo percibimos, tiene una franja, un promedio de duración superior al móvil, también es lógico, y también por, como veremos, las actividades que se emplean con el tablet frente al móvil. ¿De acuerdo?